Como les dije, este mes es el mes del amor, ¿verdad? Y le pregunté al pastor qué tema quería que compartiera, y me dijo del amor. Y también el hermano César, que compartió el viernes, le preguntó lo mismo y le dijo que el amor. Entonces, vamos a compartir del amor. El tema de hoy, si quieren apuntarlo en sus notas, se llama el doble regalo de amor. El doble regalo de amor. Y me pueden acompañar a Primera de Reyes, capítulo 17, por favor, con un fuerte amén cuando lleguen ahí. Vamos a leer de las Santas Escrituras de Reina Valera. 1 Kings 17, Primera de Reyes 17. Amén. Antes de que vayamos a la palabra de Dios, les quiero comentar un poco de esta historia. Todos ya la sabemos, pero hermanos, ustedes saben la diferencia de que cuando habla del aceite que no paraba y de la harina, ustedes saben la diferencia de las dos historias que están registradas en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿O ustedes también estaban un poco confusos como yo? Bueno, se oye que sí, ¿verdad? Bueno, déjenles digo, en Primera de Reyes habla de Elías, habla de la viuda. En Segunda de Reyes habla de Eliseo. Y es un poco igual, pero es un poco diferente. ¿Y por qué hace Dios estas cosas? ¿Se acuerdan que cuando Moisés caminaba con los hijos de Dios, Moisés hizo muchas cosas delante de Dios? Entonces, cuando Moisés se fue a la presencia de Dios, llegó Josué y le dijo Dios a Josué: tú vas a hacer las mismas cosas, pero para que ellos vean que yo estoy en ti, que tú eres mi siervo, I'm going to do a lot of works in you. Voy a hacer muchas cosas en ti. Entonces podemos ver que es lo mismo que pasa cuando Elías se va, se lo lleva a Dios, queda Eliseo. Entonces Eliseo es un hombre de Dios, obviamente, pero necesita enseñar a la gente, porque tristemente mucha gente, si no puede ver, no cree. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en la historia de Elías y no en la historia de Eliseo. En el capítulo 17 es la primera vez que se habla de Elías en el libro de Primera de Reyes. No se encuentra de Elías antes de esto. ¿Se acuerdan que David quería hacer un templo, pero Jehová no dejó que lo hiciera porque había matado mucha sangre? Entonces Jehová le dijo a David: David, vas a tener un hijo y yo voy a usar ese hijo para que levante ese templo. Y todos saben cómo se llama ese hijo, ¿verdad? Salomón. Entonces Dios usó a Salomón de una manera extraordinaria, maravillosa lo usó. Hizo el templo y hizo unas cosas de maravillas. El pastor nos compartió que en el tiempo de Salomón hubo paz como nunca había paz en Jerusalén. Y cuando leemos la historia de Salomón, parece que es una historia hermosa, que todo va en perfección. Pero cuando llegas a Primera de Reyes, capítulo 11, te das cuenta cómo Salomón se va para abajo. Cómo Salomón comienza a enredarse con mujeres que no aman a Dios. Amados hermanos, el viernes el hermano César nos compartió del libro de Cantares, cómo Salomón amaba a la amorita, cómo amaba a su esposa, cómo era un amor hermoso entre esposos, ¿verdad? Pero en el capítulo 11 podemos ver que Salomón, ese amor que tenía a esa esposa, lo tiró a la basura. Porque
Él se fue a los dioses que ellas adoraban y dice que él las amó con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Ese amor que él hablaba del libro de Cantares, pues ya no era nada, porque él lo estaba dando a todos, a todas. Entonces Dios no podía bendecir esa obra, porque dice Dios que si amas a un amo no puedes amar al otro. Y aquí Salomón amaba y daba holocaustos a los otros dioses, como a Moloch. Ese rey pagano, ese dios Moloch, mataban a los hijos y los quemaban. Entonces Dios se enojó con Salomón. Y la paz que tenía Salomón en esos tiempos, Dios la tuvo que quitar. Dios levantó a un hombre que cuando era niño se lo llevaron. Y ese niño fue a Egipto. Y como Dios lo estaba levantando para quitarle el reino a Salomón, Dios le dio, se llamó Adad. Dios le dio favor, dice, y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa. Entonces Dios estaba poniendo a este hombre para que le quitara el reino a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón se fue de los caminos de Dios. Entonces, así como Dios da, ¿qué es la otra cosa que Dios hace? Dios quita. Si Dios te da y te da, y tú no estás dando caso a lo que te dijo Dios, Dios te lo va a quitar. De ahí pasaron 60 años desde que Salomón se murió, y rey tras rey, pude contar como 3 reyes que se levantaban y caían, se levantaban y caían, y todos estos reyes decían, hicieron lo malo delante de Dios. No comenzaron bien como Salomón, sino desde que les daban el reinado comenzaban a hacer lo malo. Y entre ellos se daban traiciones. El rey que estaba en los tiempos de Elías era el rey Acab. Y todos ya saben quién es el rey Acab, y si no lo conocen, lo van a conocer cuando les digo que su esposa era Jezabel. Mucha gente conoce más a Jezabel que el rey Acab, pero el rey Acab tenía a su padre. Entonces cuando su padre se estaba peleando, antes de Acab, su padre estaba peleando por el reinado, y hubo una matazón bien horrible. ¿Por qué? Porque ya no había lealtad, ya no había temor de Dios, ya no había nada. Cuando tú quitas el temor de Dios, literalmente llegas a ser como un animal. Se oye feo, ¿verdad? Pero es lo que describe Romanos capítulo 1. Lean Romanos capítulo 1, y es lo que hace Dios. Va juzgando una nación poco a poco, comenzando del hombre. Y es lo que está pasando en estos tiempos ahora en Estados Unidos. Por eso ahora se ven esas matanzas. ¿Por qué? Porque están quitando a Dios poco a poco. El temor de Dios los están quitando poco a poco. Entonces es lo que estaba pasando en esos tiempos. En esos tiempos estaban quitando, no estaban quitando, ya lo habían quitado. Ya estaban quemando a otros dioses. Un poco de esta nación, porque esta nación está pasando casi por lo que la nación de Jerusalén estaba pasando. Vi que en un mall, no sé en dónde, en Estados Unidos, un cristiano tenía en su playera que decía, Jesús, el único camino, que es Juan 14:6, ¿verdad? Y le dijeron, fueron los policías, los securities del mall, y le dijeron, quítate la camisa o vete, porque mucha gente está ofendida de tu mensaje. Yo me pongo a pensar, freedom of speech, pueden decir cualquier cosa, pueden seguir cualquier cosa, pero cuando se trata de Cristo, ahí la gente se ofende. Pero puedes traer cualquier cosa que tú puedes, cualquier color que tú puedes, y la gente no se ofende. Y si se llega a ofender, nadie les va a decir nada. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque eso es lo que estaba pasando en esos tiempos.
estaba esa división. Hagan de cuenta que esa persona que tenía esa camisa es como va a andar ahorita si Elías estuviera aquí. Todos sabemos que Elías era un hombre de Dios, ¿verdad? Dios lo usó bastante. Bueno, imagínense vivir en esos tiempos donde odian las cosas de Dios. Parece que son los tiempos de ahorita, ¿verdad? Dice el pastor Ramiro que John Rogers dice: si me encierran por muchos años, por 20 años, y me dan la Biblia, parece que yo te puedo leer como el periódico se estuviera pasando en este día. Y es cierto. Esta historia de Primera de Reyes, capítulo 17, es como si vamos a leer un poquito en el futuro de lo que va a pasar en esta nación, tristemente. De cómo van a odiar a los santos de Dios. Ustedes se pueden imaginar que yo vaya al mall de Kelso y que me vienen con esta camisa y me digan: me ofendiste porque tienes esa camisa. ¿Se pueden imaginar? Bueno, hermanos, es algo que nos pone a pensar en los tiempos que estamos viviendo y el tipo de hombre que Elías fue. Bueno, vamos a leer Primera de Reyes, ya que tenemos un poco de entendimiento. We're caught up to where we need to be. En Primera de Reyes, capítulo 17, ustedes me pueden seguir con su vista y vamos a leer hasta el 15. Dice: entonces Elías Tisbita era de los moradores de Gadar. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, pongan atención las más palabras que él le dijo al rey Acab: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocido bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y a tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haya llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue y le hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días. Acá les voy a leer el 33 del 16, les voy a leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33. Dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a la ira de Dios de Israel. Les digo, cada rey que venía a hacerse rey
decía, hizo cosas malas delante de Dios. Pero aquí no parece, aquí es, la palabra de Dios nos dice que Acab hizo cosas más malas que todos esos reyes. La palabra de Dios nos describe que fue malo. Entonces, él hizo cosas malas, pero aquí se levanta un varón de Dios. Dice, entonces Elías de Tisbita, que era de los moradores de Gadar, dijo acá, vive Jehová en Israel. Jehová le había dicho a Elías, oye, ve y dile a Acab que no va a haber lluvia. Y dice, y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kid que está frente al Jordán. Ustedes se pueden imaginar los the guts that he had, que no tuvo miedo. Él no tuvo miedo de ir con el rey, sabiendo que el rey era malo, sabiendo que el rey, él adoraba a otros dioses, él adoraba de todo, menos a Jehová. Pero imagínense con qué palabra vino Elías y le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Ahorita se me vino a la mente de otra persona en la Biblia que tuvo las mismas, how do you say guts? Valentía, gracias. La misma valentía que tuvo Elías, y fue Juan el Bautista, cuando se paró enfrente de Herodes y le dijo las verdades. Le dijo, tú no te tienes que estar con la esposa de tu hermano, sabiendo que le podían haber cortado ahí la cabeza en ese momento. Igual aquí Elías con esa valentía fue y le dijo, Jehová vive, sabiendo que ahí le podían haber cortado la cabeza. Pero ¿por qué fue? Porque Jehová le había dicho, ve con Acab y dile que no va a haber lluvia. Jehová no le dijo, ve con Acab y dile que Jehová vive y que no va a haber lluvia. Elías lo hizo porque él cree en Dios y él ama a Dios. Y eso de que le dijo, Jehová vive, salió del Espíritu Santo, salió de lo de adentro de él. Y después le dijo que no iba a haber lluvia. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un hombre que no le tiene miedo. Solamente cuando estás en el Espíritu puedes tener ese tipo de valentía. Dice la palabra de Dios que cuando andamos en la carne no tenemos esa valentía. Solamente cuando andamos en el Espíritu. Y aquí podemos ver a Elías lleno del Espíritu en ese momento. Y le dijo Jehová, le dijo a Elías, beberás del arroyo y yo mando a los cuervos que te den ahí de comer. Qué locura, ¿no? Qué locura que Jehová te diga, ve, deja todo. Usualmente nosotros cuando pensamos en un ejemplo que yo les puedo dar ahorita, dice el gobierno de Estados Unidos en este momento dice, todos los habitantes de Estados Unidos tienen que tener comida por 3 días mínimo, ¿verdad? Tienen que tener agua por una semana mínimo, por en caso que la electricidad se vaya o cualquier cosa, un terremoto, ¿verdad? Dice el gobierno que estén preparados por días. Bueno, imagínense aquí Elías en su carne está diciendo, pues me tengo que llevar lo que sea mi mochilita, con lo que sea un poco de comida y un poco de agua. Todos saben eso. A ver cómo cruza la gente de México a Estados Unidos. Cruzan con un poquito de comida, con un poquito de agua. ¿Por qué? Porque saben que es duro el camino. Bueno, aquí Jehová le dice a Elías, no te lleves nada. Y lo más que es hermoso en creer en la palabra de Dios, que le dice, no solamente no te lleves nada, sino que los pájaros te van a dar de comer. Wow. Dice, los cuervos te van a dar de comer y tú vas a tomar agua de un río, un arroyo chiquito que pasaba por ahí. Y como dijo Jehová, así pasó. Elías se dormía y me acuerdo que leí, aquí no lo describen, pero leí donde el sonido de los cuervos, ustedes saben, es un sonido que no otro pájaro lo hace. Y es un sonido recio. Entonces él escuchaba a los cuervos
y se paraba, y los cuervos le traían pan, le traían carne. Cuando poco a poco se fue secando ese arroyo donde él tomaba agua, también los cuervos dejaron de traer tanta comida como era antes. Entonces, dice el 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías fue y le dijo a Acab que no iba a haber lluvia. Dios ya estaba preparando todo para Elías. Porque si no iba a haber lluvia para Acab, tampoco iba a haber lluvia para Elías. Pero Elías es un hijo de Dios. Y a un hijo de Dios no pasa hambre. Dice Salmos que nunca he visto, I always forget it, pero dice, nunca he visto descendencia que mendigue pan. Igual con ustedes, yo nunca los he visto, ni a mí tampoco, que andemos como Elías. Pero fíjense, Elías no teniendo nada, hasta él tenía que comer. ¿Por qué? Porque Dios hace que las cosas funcionen para bien, en todo, confiando en el Señor. Cuando las cosas se pusieron a poner mal, el arroyo se comenzó a secar, viene y le dice Dios de nuevo, levántate, vete a Serepta de Sión, mora ahí, he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El Señor ya lo tiene todo planeado desde el principio. Yo sé que ya tenía todo esto planeado desde que antes que naciera Elías. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo. Lo único que uno tiene que hacer es confiar en Él. Si Elías ahí hubiera estado como Jonás y le hubiera dicho, ay Señor, mejor no voy porque pues no sé. O si hubiera estado Elías como el pueblo de los israelitas que decían, Señor, pues mejor nomás nos sacaste aquí al desierto, mejor regrésanos a Egipto. Hasta el momento Elías no ha dicho nada así y está confiando en el Señor. Entonces se levantó Elías y fue a donde le dijo que fuera, que era Serepta. Y yendo allá, para traérsela allá, volvió al mar. Vio a la viuda. Dice, entonces se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdense que estaba la sequía. Cuando no hay lluvia, no hay comida. Aquí, gracias a Dios, estamos bendecidos por 3 ríos que tenemos. Y pues la sequía no la puedo ver, gracias a Dios. Pero si se van para California, si se van allá más abajo de donde somos nosotros, de donde vivíamos antes, ahí está feo la sequía y parece desierto. Y está feo, está horrible, en el sentido de que hay polvo, es un desierto. Entonces yo me puedo imaginar que así estaban esos tiempos. En esos tiempos donde era todo verde, era todo hermoso, a un tiempo donde no había nada, estaba todo seco, ¿no? Me estoy adelantando un poco, pero no tenía ni nada que comer. Imagínense. Una costumbre en México que hay. Si alguien te pide un vaso de agua en México, se lo niegan. Ya se les ha olvidado, ¿verdad? Pero no se crean. Pero fíjense, en México yo sé que un vaso de agua no se les niega a nadie. Puedes ir caminando en una colonia bueno, hasta ahorita tal vez ya cambiaron las cosas, hermanos, pero a lo que yo tenía entendido, de que puedes tú andar caminando por una colonia y le pides un vaso de agua a una casa y te lo daban. Aquí en Estados Unidos no creo. Tal vez te sacan ni te abren a veces ni la puerta, en la pura cámara te hablan. Pero aquí no existe eso. Tal vez en pueblos más chiquitos, allá donde vive el hermano César, en Bader, en Wenlock, allá tal vez sí. Pero aquí en Longview no se ve eso. Que andes caminando y te ofrezcan un vaso de agua.
Bueno, en estos tiempos sí, hermanos. En estos tiempos ibas y pedías un vaso de agua y te lo daban. ¿Y saben a qué historia me recordó cuando leí este versículo? Me recordó a la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Y lo hermoso de esto, de que es casi en las mismas, en el mismo lugar de la mujer samaritana que está pasando esta historia. Porque acuérdense que el reino de Salomón se dividió, pero no sé si ustedes saben que se dividió en dos, se dividió en el norte y en el sur. Esta historia está pasando en el norte, está pasando por Samaria y está pasando por donde está Jezabel. Entonces, Elías realmente está arriesgando el pellejo, porque ustedes saben, si leemos a capítulos más adelantados, Jezabel quiere el pellejo de Elías, y no porque lo pueda matar, sino porque estaba el espíritu del diablo en Jezabel, y el espíritu de Dios estaba en Elías. Entonces era un problema para Jezabel que Elías estuviera ahí. Bueno, Elías llega al norte, que es ahora Samaria, y está confiando en el Señor 100%. Llega esta viuda y le dice: ¿me puedes dar de beber porque tengo agua? Esta viuda no le dice: mi esposo se murió. Esta viuda estaba recogiendo leña. ¿Pero por qué estaba recogiendo leña? Porque iba a hacer su última cena con su hijo para morirse. Llega este hombre, Elías, le dice: tráeme agua, vaya recogiendo leña. No le dice que no, le dice: claro, va, y le trajo agua. Dice: y yendo ella a traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya como que se está pasando, ¿verdad? Elías, tráeme agua, le trae agua la viuda, y ahora ya no nomás quiere agua, sino ahora ya también quiere comida. Y se oye mal, como: ay, se está pasando Elías. Pero Elías está confiando en el Señor, porque Elías, el Señor le dijo a Elías: ve a Zarepa, y ahí va a haber una viuda que yo puse para que te ayude. Entonces Elías no está confiando en que estoy pidiendo mucho y voy a caer mal. Él no, él está confiando en lo que dijo el Señor. Entonces él está pidiendo a la mujer con autoridad, pero con suavidad al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que les dije que esta historia me recuerda a la mujer samaritana? Es lo mismo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va al pozo donde la mujer samaritana estaba llegando, o estaba ahí, y le dice: mujer, dame de beber. Se oye un poco como: ay, por favor, le dijo. Tal vez sí le dijo en su lenguaje, pero hay que decir que tal vez no. Pero le dijo: mujer, ¿me puedes dar de beber? Y la mujer le dijo: ¿cómo te voy a dar de beber si ustedes son judíos y nosotros samaritanos, y nosotros ni nos mixteamos? Y fue cuando el Señor le comenzó a predicar de que si bebían de él no iban a tener sed más. Entonces la mujer samaritana creyó. Bueno, aquí igual, aquí Elías llegó con esta mujer y le dijo con autoridad, pero con suavidad al mismo tiempo: mujer, dame de comer. Y ella le explicó. El versículo 12 me encanta, porque dice: y ella respondió: vive Jehová. ¿Ustedes se acuerdan cuando llega a un punto donde Elías quiere tirar la toalla y le dice al Señor: Señor, mejor quítame la vida? Y él no es el único en la Biblia que dice eso. Job, ¿verdad? Hombres poderosos en el Espíritu Santo diciendo: mejor quítame la vida. A mí me hace pensar, yo no soy más grande que Elías, yo no soy más grande que David, yo no soy más grande que Job, yo ni me comparo con nada. Y para que ellos digan eso, sí, la verdad me hace pensar, porque estos son hombres poderosos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? De que si nosotros nos vamos un poquito afuera de la voluntad de Dios, vamos a caer peor que estos hombres. Entonces estos hombres diciéndole: Señor, pues quítame la vida. Y dice el Señor: mira, mejor levántate y anda, porque
¿Tú crees que tú eres el único que andas aquí? Tengo, ¿cuántos eran? 2,000 o 5,000 que no han doblado rodilla a Baal. Dice, levántate mejor. Entonces sí estamos igual nosotros. A veces nosotros como cristianos pasamos por unas duras, unas batallas durísimas, y estamos, ay Señor. Y yo pienso que es lo mismo que nos dice, mira, tú piensas que tú eres el único. Tengo, quién sabe cuántos cristianos ahorita debe tener el Señor en este mundo, pero yo pienso que son muchos, ¿verdad? Dice, tengo muchos cristianos que no han doblado rodillas a Satanás, a cualquier cosa que podemos nombrar ahorita. Bueno, así es el Señor. El Señor nos va dando poco a poco para que nos vaya dando más fuerza y más fuerza. Pero todo necesita fe y todo necesita amor. Esta señora dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite, una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos de morir. Esta señora no le está diciendo no a Elías, pero le está diciendo, mira, ten compasión de lo que me estás pidiendo, no te lo puedo dar. No te lo puedo dar porque es la última comida, es lo último, lo más poquito que tengo, es todo lo que tengo, y tú me lo estás pidiendo. Si por mí fuera yo te lo diera, pero es comida para mí y mi hijo, y no te la puedo dar. Y Dios lo sabe. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Así le dijo. Dice, tal vez tú sabes que yo te puedo mentir a ti, pero yo no le puedo mentir a Dios, y Dios, que lo sabe todo, sabe que esta es mi última comida. Pero Elías no tomó la no por respuesta. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ese es un paso de fe, porque, como les digo, yo estaba leyendo, estaba escribiendo más esta historia, y esta señora a eso se dedicaba, como que hacía panes. Entonces no era la primera vez que ella hacía un pan, y ella tenía todo listo. Y ella sabía la cantidad que tenía de aceite y la cantidad que tenía de harina. Ella sabía perfectamente que solamente era para un pan, para partirlo a la mitad de ella y su hijo. A veces nosotros podemos dar y decir, oh, pues estoy confiado porque ahí tengo un poquito más. Sí, está bien. Pero esta mujer no tenía esa confianza de decir, yo tengo un poquito más. Esa mujer es todo lo que tenía, y lo sabía, y le explicó a Elías, mira, es todo lo que tengo, no tengo más. Y Elías le dijo, házmelo a mí primero, y vas a ver que tú vas a tener más para ti y para tu hijo. Ahí está el acto de amor, un acto de fe. ¿Por qué un acto de amor? Porque podemos ver de que ella amaba a su hijo, pero al mismo tiempo que amaba a su hijo, ella amaba a Dios. ¿Por qué digo que ella amaba a Dios? Porque ella le dijo, vive Jehová tu Dios. Las mismas palabras que Elías usó con Acab para decirle que no iba a haber lluvia, le dijo, vive Jehová tu Dios. Entonces ella estaba conflictiva con qué amor iba a dar, con el amor, ¿cómo se llama ese amor? No Eros, el otro, afileo, gracias. ¿Con ese amor afileo o con el amor ágape? Nosotros sabemos que el amor ágape es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo? Jesucristo nos enseña que el que no está digno para dejar a su padre y a su madre, que no es digno de seguirlo a él. Esas palabras duelen. No sé si a ustedes, pero a mí me dolían cuando yo leía que el reino iba a ser dividido y que Jesucristo vino a traer la espada. Y digo, pues Dios es amor y Dios es esto, pero es porque Dios nos está enfocando a un amor que Él quiere que lleguemos.
y este amor llegó a la casa de esta viuda, ese amor ágape, que ella tuvo que poner a su hijo al lado para poner el amor de Dios primero, para poner a un hombre que ella no conocía. Lo único que conocía de este hombre era de que era un varón de Dios, pero de ahí no lo conocía. Y ella lo puso primero. ¿Por qué? Por fe, por amor ágape, porque ella creyó no lo que decía ese hombre, sino lo que le dijo Dios. Acuérdense que hasta en este momento Dios no habló con la mujer cara a cara como Dios hablaba con los profetas, pero Dios le había puesto en su corazón que atendiera a Elías, y por eso lo hizo, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero ¿qué más es Dios? Dios no es mentiroso. Y cuando Dios le dijo a Elías, voy a hacer que esta mujer haga y te atienda, aquí lo está cumpliendo. Dios es luz y Dios es verdadero y en Él no hay pecado. Amados hermanos, es tan simple de entender lo que está pasando en estos momentos. Dios es amor, Dios es verdad, ¿verdad? En Él no hay pecado. Pero ¿quién es el mentiroso desde el principio? Satanás. En él viene el pecado, en él viene la mentira. No solamente viene la mentira, sino padre de mentira. Cada vez que leemos la Biblia, podemos ver el bien y el mal. Aquí estamos viendo el mal de Acab. Estamos viendo de que están persiguiendo a Elías, como ahorita están persiguiendo a la iglesia. Estamos viendo la mano de Satanás ahí corriendo. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo estamos viendo la mano de Dios que está protegiendo a Elías. Dice la palabra de Dios que cuando el pecado sobreabunda, la gracia sobreabunda más. Vemos ahora cómo están las cosas de feas, cómo Satanás tiene el mundo de patas para arriba, cómo él controla este mundo. Pero también vemos cómo el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo no sé si ustedes saben de esto. Yo estuve estudiando un poco de que el Espíritu Santo obviamente trae a las personas, las convence, pero también el Espíritu Santo es una forma como defensa, porque mientras el Espíritu Santo esté en este mundo, el anticristo no puede hacer nada. ¿Me entienden? Entonces Dios está aquí haciendo lo que tiene que hacer, porque dijo que lo iba a hacer. Y dice el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa, muchos días. Ella creyó en Elías, aunque sabía que, fíjense, aquí está dura la cosa, porque ella está confiando en lo que dice Dios, pero ustedes no creen que detrás de su carne o detrás de sus pensamientos, porque yo sé que Satanás estaba ahí también poniendo una guerra, que hubiera dicho, ¿y qué tal si es mentira y nos morimos? Y se come nuestro último pan. Bueno, ella debe haber pensado eso en un momento, pero al final ganó la fe de Dios. La palabra de Dios nos enseña que sin fe no podemos agradar a Dios. Si esta mujer no pudo haber tenido fe, no hubiera agradado a Dios. Pero aquí la fe era más de quitarle el bocado, el pan a su hijo y dárselo solamente a Elías. Aquí era la fe de dárselo a Elías, de creer lo que Elías le estaba diciendo. Y fíjense, por la obediencia a lo que hace Dios, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se pueden imaginar eso? No nos está describiendo aquí literalmente cómo pasaron las cosas, pero hay que poner las cosas como son. Primeramente estaba la sequía, no podía crecer nada. Segundamente, no había dinero. Esta vida no tenía dinero y tal parece que Elías tampoco. Entonces, ¿cómo es que el aceite se llenaron las cosas
y el aceite no menguó, o sea que no dejó de existir, porque literalmente el Señor multiplicó así como lo hizo con los panes y los peces. Una cosa hermosa que Dios hizo, no solamente por Elías, sino también por la mujer. Dice el 18, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo? Oh, me estoy adelantando, perdón. Dice, fíjense. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer memoria a mi hijo. ¿Qué pasó? Todo estaba contento, todo estaba hermoso, tenían el estómago lleno, y ahora pasa una tristeza. El 19 dice: y él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Dios le dijo a Elías que iba a haber una mujer que lo iba a sustain him, que le iba a dar lo que necesitaba. Pero Dios nunca le dijo a Elías que le iba a quitar el hijo cuando Elías estaba ahí. Entonces la mujer le dio toda la comida, y luego su hijo se le muere. Entonces la mujer va con Elías y le dice: tú nada más viniste a eso. O sea, ahí ya se olvida de la comida, ahí se olvida de todo, porque ahora ya le pegaron donde más le duele, que es su hijo. ¿Y qué pasa? Va con Elías y le dice: tú nada más viniste a que Jehová se llevara a mi hijo. Y Elías, en vez de enojarse, Elías, en vez de decir: yo qué tengo que andar haciendo aquí, yo nomás sigo a Dios, mira lo que me pasa, Elías fue con Dios y le dijo: Señor, ayúdame. Entonces llevó y tomó al hijo. Otra historia que ustedes se acuerden, muy similar a esta. Yo cuando estaba aprendiendo este estudio me estaba acordando. Si ya miramos la similaridad de la mujer samaritana, la otra similaridad es Marta, María, Lázaro, ¿verdad? Marta, María, Lázaro, Dios los amaba esa casa. Y igual así como Elías lo recibían, le hacían sus tortas, y él amaba estar ahí. Un día iba en el camino, iba predicando, y le dijeron: Señor, Lázaro va muerto. Y él dice: todavía no voy a ir hasta que sea el tiempo. Llegó con Marta, y Marta le dice: no, pues ya es muy tarde, ¿ya para qué? Y le dice el Señor Jesucristo: pues tú sabes que va a vivir Lázaro, ¿verdad? Y dice: sí sé, Señor, que va a vivir cuando venga la resurrección. Y dice el Señor Jesús: está bien, pero no estoy hablando de eso ahorita. Dice: ¿tú crees que Lázaro va a vivir? Dice: no, pues sí creo, Señor, pero de nuevo en la resurrección. Entonces Marta no creía muy bien. El Señor Jesús fue y les dijo: vayan y abren esa tumba. Y Marta le dice: Señor, ya huele feo ahí, mejor no hay que abrirla. El Señor Jesucristo manda que la abran y le dice a Lázaro, pero antes de que le diga a Lázaro que salga, él tiene una conversación con su padre y le dice: Padre, he clamado a ti, no porque yo lo crea, sino para que estos que están aquí vean que tú eres real. Entonces va y clama y le dice a Lázaro: levántate. Y se levanta, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí estaban impactados, porque entre ellos, antes de que levantara Lázaro, decía: este es el que da vista a los ciegos, ¿podrá levantar a ese muerto?
Había un tipo de denial, había un tipo de que no creían, pero al mismo tiempo querían ir a ver si realmente este era el Mesías. De una manera u otra está pasando aquí lo mismo, pero no solamente con el coraje, porque Marta se detuvo un poco, porque estaba hablando con el Señor de señores y Rey de reyes, estaba hablando con Jesucristo. Entonces tuvo un poco más de respeto. Imagínense el coraje que tuvo con Jesús en la carne, diciendo: ay Señor, pues no viniste si te hablamos. Pero Jesús calmado, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que lo iba a levantar. Bueno, aquí la mujer viuda, imagínense el mismo enojo, pero con Elías. Pero Elías no era el Señor. Elías pues era un profeta. Entonces imagínense la presión que tuvo Elías de hacer eso. Otra cosa muy importantísima es de que este es el primer resurrección de la Biblia que habla en Primera de Reyes. Aquí nos damos cuenta de cómo está hablando una sombra a lo que es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos ha limpiado de todo pecado, nos da amor, nos da todo eso, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes es de que una de las cosas importantes es de que Jesús venció la muerte. Una de las cosas más importantes es de que Jesús resucitó al tercer día, porque si Jesús no resucitó al tercer día, no es cierto. Nada es cierto, pero sabemos que sí. Entonces las cosas importantes es de que Jesús ha resucitado. Jesús venció la muerte. Entonces aquí podemos ver de que aquí se está levantando un niño, gracias a Dios, que nos estamos dando cuenta de que Jesús lo que va a hacer en esa cruz. Algo hermoso, que se le quitaron las llaves al viejo Adán, al primer Adán, se le quitaron las llaves. Luego llega el segundo Adán, que es Jesucristo, Romanos capítulo 6, y le quita las llaves y ahora la vence. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque vence. Entonces aquí podemos ver de que este niño se murió. No sabemos por qué, obviamente no fue por comida, porque antes de que se muriera había mucha comida, pero Dios se lo llevó y Dios lo regresó. Dice: clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa soy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Elías le estaba preguntando al Señor, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y lo hizo. Hermanos, muy importante de lo que podemos tomar de esta Biblia, de este capítulo, es de que tal vez nosotros no vamos a poder resucitar muertos como Elías, como Pedro, pero que sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es clamar a Dios, así como Elías clamaba. En vez de ir a las drogas, al alcohol, al mundo, cuando nos pasen cosas, porque nos van a pasar, tenemos que ir a correr con Dios. Él tiene que ser nuestro refugio. Él tiene que ser nuestra roca, nuestro castillo. Él tiene que ir a donde nosotros vayamos. Una de las mentiras más grandes es decir que siendo cristiano no te van a pasar cosas malas. Siendo cristiano va a ser todo hermoso, porque no es cierto. Elías aquí podemos ver que era cristiano. Podemos decir: oh, pues en esos tiempos la iglesia no existía, ok, vamos a ponernos técnicos, no existía. Pero hay que decir, él era hijo de Dios, ¿verdad? Él era seguidor de Dios y Dios lo usaba. Ahorita Elías está en el cielo, ¿verdad que sí? O sea, él era un hombre de Dios. Y fíjense cómo Dios estuvo él con Dios, caminando con Dios, estuvo en aflicciones.
Yo les dije, yo no soy más grande que Elías, yo no soy más grande que ninguno de ellos. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros no somos más grandes que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó por el desierto por 40 días y 40 noches. Mateo 4, Lucas 4. ¿Qué nos espera de nosotros? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como Elías? Clamar a Dios. El Señor Jesucristo lo mismo, lo hizo lo mismo. Dice: Señor, si tú quieres que esta copa pase de mí, que pase, pero si no, que sea tu voluntad. Iba con Dios, iba con el Padre. Igual nosotros, ¿a dónde vas tú? ¿Dónde está tu amor hacia con el Padre? Entonces, ¿por qué le puse el doble regalo de amor a esta prédica? Porque Dios, el primer regalo, sustentó no solamente a Elías, pero sustentó a la mujer y a su hijo. ¿Y cuál fue el segundo regalo de amor? El segundo regalo de amor es de que le entregó a su hijo de la muerte. El Señor Jesucristo habla de esta viuda en Lucas, creo que es Lucas capítulo 4, pero habla de esta misma viuda de Elías, de que le dice a la gente, Dios pudo había muchas viudas en ese tiempo, pero ¿por qué escogió a la viuda de Sarepta? Porque así fue la voluntad de Dios. Jesús había sanado a uno de los que tenía lepra. ¿Y por qué? Había varios, porque así lo escogió Dios. Había muchas vírgenes en Israel. ¿Por qué Dios escogió a María? Porque así lo escogió Dios. Entonces Dios escoge y Dios sabe, y tenemos que saber la voluntad de Dios. Tenemos que ir buscando su rostro día a día. El 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hubo un poco que no creía cuando hizo todos los milagros, había un poco de duda, pero ahora sí, cuando le levantó el hijo de la muerte, ahí ya no hubo duda. Y así estamos nosotros. Tal vez cuando nosotros venimos a Cristo había un poco de dudas, un poco de que no sabíamos todo, no entendíamos la Biblia. Hasta el momento todavía no la entendemos al 100%, pero ya la entendemos un poquito más, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que te acerques a Él y que no tengas duda que Él es el único Dios, que estemos como esta mujer. Dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es la verdad en tu boca. Y Dios no necesita literalmente llevarnos por lugares donde ha llevado a cada personaje de esta Biblia, pero hay muchos personajes de esta Biblia donde nosotros nos podemos, ¿cómo se dice? Nos podemos acercar, que son cercanos a lo que hemos vivido. Yo pienso que cada personaje de la Biblia cuenta la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está el pecado. Un ejemplo, yo pienso que Pablo fue religioso, ¿verdad? Pero muchos de los ateos, yo que era un ateo, yo me puedo agarrar a la vida de Pablo, porque Pablo perseguía a los cristianos, Pablo odiaba a los cristianos, Pablo odiaba todas esas cosas. Y así están los ateos. Los ateos odian a las cosas de Dios, que si nos ponemos a pensar, oye hermano Cristian, estás hablando de cosas diferentes porque es un religioso y los ateos no creen en religión, pero se han puesto a pensar que para ser ateo necesitas fe y que no hay Dios. Entonces yo puedo ver la vida de Pablo, de que él odiaba las cosas y de un momento al otro Dios cambió su vida, Dios cambió su lamento en baile, Dios cambió todo y después amaba a las cosas de Dios. Un hombre como Pablo impactó tanto a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Es en Hebreos donde dice, no, en Gálatas. En Gálatas dice que Dios ya lo había escogido desde antes de todo.
dice: no lo encuentro en este momento, pero decía que él ya lo había revelado desde antes. Entonces, yo puedo acercarme a lo que es Pablo. Muchas de nosotros tal vez podemos acercarnos a lo que es Timoteo, Nehemías, pero estas historias están aquí para que nosotros aprendamos de ellas. La historia que les acabo de leer de hoy, de Elías, es para que aprendamos de ellas y amemos a Dios. Y corramos con Dios cuando las cosas se pongan duras. Amén. Se pueden poner de pie, vamos a hacer oración, vamos a traer a los niños después de la oración. Amén. Ok, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, tu palabra es perfecta, Señor, y tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Padre, porque así como usaste un asna, una burra, Señor, para hacer tu voluntad, has usado lo que tú quieras, Padre, para que se haga tu voluntad, Señor. En este momento, Señor, en esta historia no fue un asna, Señor, pero fue una viuda, Padre, que tú usaste, Señor, para alimentar uno de tus profetas, Padre, que impactó mucho el Viejo Testamento, Señor. Y hasta el Nuevo Testamento lo ha impactado, Señor, cuando se le apareció al Señor Jesucristo. Padre Santísimo, como el Señor Jesucristo lo describía mucho con Juan el Bautista, Padre. Gracias, Padre, porque la historia de Elías nos hace entender y ver de que sí hay un rapto de la iglesia, Padre Santísimo. Y pues, Padre, te esperamos, Señor, porque tú eres nuestro único, you're our only anchor. Tú eres lo único que nos detiene, Padre, en las mareas, Señor. Tú eres lo único, Padre, que podemos decir que es bueno en nosotros, Padre. El amor que tú nos das, Padre, a veces nosotros fallamos a los esposos, a las esposas, Padre. Pero, Padre, el amor tuyo es lo único que nos une, Señor, como un resistor, Padre. Tú eres nuestro resistor de nuestra vida, Padre. Y si tú no estás en nuestra vida, nos caemos, mi Dios. Nos desbaratamos, Señor Santo, y no somos nada. Viene el viento y nos hace como el viento quiera, Padre. Pero, Padre, unidos a ti, Señor, somos más que vencedores. Y muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos limpia, nos da aliento, Señor, y pues nos da vida, mi Dios, que es lo más importante. Vida en Cristo Jesús. Padre, en esta hora oro por el pastor que como podemos ver ha llegado bien, que lo traigas de vuelta, Señor Santo. Oro por todos los hermanos que están y los que no están aquí, Señor, que tú estés en su vida, Padre, obrando, mi Dios Santo, como dice nuestro Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre tengo que estar, que así estén ellos, Padre Santo. Gracias, Padre, por este domingo que nos has dado, y pues síguenos dando fuerzas para completar esta semana que viene, Señor, sin ningún tipo de accidentes, mi Dios. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.